Queremos darles la bienvenida a este formato de entrevistas El Espectador. Hoy nos encontramos con el representante del Pacto Histórico, Heráclito Landines. ¿Cómo está, representante? Hola María José, gracias por la invitación y un saludo a todos los que nos ven hoy. Bueno, representante, empecemos con lo primero, que es la fusión del Pacto Histórico. Una tutela ya se decidió sobre el tema de la fusión, empujar también el tema de que pues ahora sí todos los partidos, o pues la mayoría de partidos de la izquierda, van a estar en una sola colectividad. ¿Cómo ven esa decisión en el Consejo Nacional Electoral? Nosotros somos unos partidos políticos progresistas y de izquierda que decimos fusionarnos en uno solo, que es el Pacto Histórico. O sea, el partido que surge por el presidente Gustavo Petro y que surgió como coalición de partidos. Ahora debemos avanzar a convertirnos en un solo partido. Pero para eso requerimos dos cosas. Uno, que primero se apruebe la decisión del Partido Maíz, del Partido Progresista, en el que estamos con María José Pizarro y David Racero. Y en segundo lugar, que se avance en el Consejo Nacional Electoral en la fusión de todos los demás, de los partidos que radicaron inicialmente más progresistas. Pero sin embargo estamos muy preocupados porque el Consejo Nacional Electoral no ha avanzado en la discusión. Radicamos el 21 de enero la solicitud de decisión del Partido Progresistas y estamos en septiembre y no se ha avanzado. Entonces tuvimos que acudir a una tutela y el juez le dijo al Consejo Nacional Electoral, bueno, llevan tanto tiempo, decidan, en un sentido o en otro, pero decidan, que es lo que nosotros queremos que decidan en el corto tiempo, porque tenemos todos los requisitos, los cumplimos, para escindirnos. Y en segundo lugar, queremos que se avance en la fusión del pacto, porque si no avanzamos en la fusión en un solo partido, no podemos tener el gran partido de la izquierda en Colombia y no podemos hacer consultas internas. Eso significa que, digamos, todo el pensamiento progresista de este país, el pensamiento de izquierda, no podrá organizarse como un partido único. Y los colombianos le van a reclamar al Estado colombiano, los colombianos le reclamamos al Estado colombiano que avancen y se reconozca esa decisión de todos los partidos que renuncian a su personería para fusionarlos en una sola. María José. Entonces queremos que el Consejo Nacional Electoral avance y que le cumpla a los partidos y le cumpla a los colombianos. Claro, porque esta consulta no es solamente para precandidatos presidenciales, sino también para temas de Congreso. Claro. Entonces, ¿no se podría hacer de ninguna forma la consulta? No se podría hacer consulta interna del pacto, porque cada partido tendría que ir con sus propios candidatos. O decide cada partido si hace sus consultas internas, pero digamos no hay el tiempo. Lo ideal para el país, lo ideal para Colombia es que exista elecciones primarias de un solo partido que agrupe a todo el pensamiento de la izquierda en Colombia y el progresismo, y ahí, vía consulta a los propios ciudadanos, se escoja el orden de la lista que será cerrada y paritaria de género. Entonces la consulta es para escoger efectivamente ese orden, pero con el criterio además, María José, que sea paritaria cremallera, es decir, mitad hombres y mitad mujeres, para garantizar que más mujeres sigan participando en política, sigan estando en espacios de decisión y de poder, como es el Congreso de la República. Que el Pacto Histórico lo logró. Ningún otro partido ha metido tantas mujeres, y ningún otro partido ha garantizado la participación real de las mujeres como el Pacto Histórico. Que cuando elegimos 20 senadores, 10 son mujeres. Que cuando elegimos 30 representantes de la Cámara, 15 son mujeres. Es decir, eso representa al país, eso representa que tenemos el 52% de mujeres, que ningún otro partido tiene tanta participación y como debe ser 50 y 50. Y sobre el tema pues, de estas votaciones, ¿no? Porque el pacto también recibió una votación pues, muy importante en las elecciones de 2022, pero también existen dudas sobre unitarios, sobre Maíz, que son partidos que respaldan también al presidente Petro, pero dijeron nosotros no nos vamos a meter ahí. Pero las dudas existen en torno de si esos votos se van a perder o van a dividir un poco el voto de la izquierda. Claro, y desde el Pacto Histórico le hemos hecho un llamado al movimiento de unitarios que agrupa tendencias políticas como Comunes, como la doctora Clara López, que hagan parte del Pacto Histórico. Porque no podemos repetir la historia del 2022 cuando Fuerza Ciudadana presentó una lista aparte, sacó 470,000 votos, pero no pasó el umbral. Y por lo tanto esos votos se perdieron y no se sumaron para sacar más senadores. Si hubiesen estado en el Pacto Histórico los candidatos de Fuerza Ciudadana, con esos votos hubiéramos podido meter 4 congresistas más, 4 senadores más. Y algunas votaciones en el Senado se han perdido por 1 o por 2 votos. Entonces creo que eso es importante en el escenario político nacional, que exista la verdadera fusión de todos los partidos, todos los movimientos sociales, todos los movimientos políticos que aún no tienen personalidad jurídica en el gran pacto histórico, y que vía elecciones primarias y obligatorias para nosotros, como es la consulta del 26 de octubre, se escojan
los que van a ser parte de la lista cerrada paritaria de género y el orden de esa lista. Quien más votos saque, pues estará más arriba y de acuerdo a eso se organizará de mayor a menor la participación en esa lista. Sobre esas listas, pues hay ciertos llamados como de las bases, por ejemplo, lo que se ha escuchado de la Colombia Humana, que dicen, bueno, tengan en cuenta también a las bases claro. porque también queremos participar, pero pues a fin de cuentas se habla mucho de que es una lista que a veces sea bolígrafo o pues con personas muy representativas y no se toma tanto en cuenta esas bases o esas personalidades más pequeñas a la hora de construir esas listas. Bueno, eso en la convocatoria que se hizo, todas las organizaciones sociales afines al pacto histórico pudieron postular candidatos. Todos los partidos políticos recibieron precandidatos para postularlos. Y hay unos criterios mínimos que deben cumplirse. ¿Cuáles criterios? Que sean militantes de un partido, del partido político del cual los postula. 2, que no tengan inhabilidades ni incompatibilidades para ser candidatos. Entonces, por eso, habrá un examen de cada una de las hojas de vida de cada uno de los candidatos para asegurarnos que no se presenten candidatos inhabilitados. 3, que no vengan candidatos de otros partidos como el Centro Democrático u otros que no tienen afinidad ideológica con nosotros, que fueron candidatos allá y ahora quieren ser candidatos acá. Entonces, esa es la revisión que se está haciendo. Pero todas las bases, toda la militancia de los partidos que nos estamos fusionando en el pacto histórico tuvieron la oportunidad de inscribirse. Todas las organizaciones sociales, comunitarias, de género, afrodescendientes, indígenas que quisieron participar, pudieron hacerlo. Todos. No hay limitación, no se presentaron limitación para ninguno militante de las bases que quisiera participar. De ninguno. Y ahora, lo que hablábamos, para esa decisión del CNE, ¿ustedes sí creen que tienen los votos en la sala plena para asegurar, pues no solo lo de progresistas, sino también lo del pacto? Sí, ahí hay una discusión que es la siguiente. El CNE se ha convertido en un escenario político, más que un escenario, digamos, jurídico. Nosotros tenemos la confianza de que todo lo que se ha hecho en términos jurídicos está bien. Ahora estamos esperando que le reconozcan a la izquierda de este país el escenario, a la izquierda colombiana, de fusionarse en un solo partido. Y es una decisión política que no pueden los señores magistrados del Consejo Electoral desconocer, porque sería desconocer la identidad política de un porcentaje muy alto de los colombianos, que no podemos excluirlos, que no podemos negarles su derecho a organizarse y formar partidos políticos. Y ahí la discusión. Por eso siempre hemos pedido al Consejo Electoral, hemos estado atentos, que le cumplan a los colombianos, que le cumplan a los partidos que renunciando a personerías jurídicas suyas deciden fusionarse en un solo partido. Polo Democrático con tanta historia, la Unión Patriótica, víctima de un genocidio, Partido Comunista, Colombia Humana deciden entregar su personería para fusionarse. Es una decisión importante, histórica para el país y por eso el Consejo Nacional Electoral. Y le hemos hecho un llamado a que no desprecie esa decisión política de colombianos de agruparse en un solo partido de la izquierda y progresista, que es el Pacto Histórico. Y ahí tengo una duda, pues, porque también en esa consulta participan algunos personajes que no han caído también en la izquierda. Okay. El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, precisamente por la imputación que tiene en el caso. También el pastor Sade ha generado dudas, pues, por sus propuestas, como alrededor de la reelección, de una constituyente. Usted ha estado también en esas reuniones de precandidatos, ha visto cómo se ha desarrollado todo eso. ¿Cómo pega la llegada de estas dos personas que ahora ya, digamos que dicen sí, vamos a participar en esa consulta? Yo creo que el pastor Sade y Quintero ya estaban en el proyecto de coalición del Partido Pacto Histórico, en la coalición de partidos. El pastor Sade fue candidato en la consulta del 22, con Gustavo Petro, con Francia y con Aurelio Suriana. Y Quintero estuvo apoyando en Antioquia, que es un bastión, o era un bastión uribista, al proyecto del presidente Gustavo Petro. Entonces no es que son recién llegados, sino que vienen en el proceso. El pastor Sade tiene propuestas controvertibles, pero son los ciudadanos los que deciden a cuál propuesta apoyar y a cuál no. Entonces ha hecho propuestas, al igual que Quintero. Quintero ha hecho unas cosas que están por fuera del marco constitucional que no se pueden hacer hoy, que no se pueden hacer, como es revocar el Congreso. No hay ninguna norma, ningún artículo de la Constitución que permita revocar el Congreso. No se puede hacer. Eso es atentar contra el otro poder público. Y Quintero tiene unas investigaciones en la Fiscalía que, como muchos funcionarios públicos, tienen investigaciones. Lo ideal es que resuelva su situación jurídica, que resuelva su situación en la Fiscalía y entre los jueces para que pueda participar de manera
digamos, en igualdad de condiciones con los demás. Pero todos los alcaldes y exalcaldes de este país, gobernadores y exgobernadores tienen investigaciones. Por cualquiera de las actuaciones tienen investigaciones penales, fiscales o disciplinarias. Lo importante es que Quintero avance, que Quintero solucione su situación particular para que pueda avanzar. Hoy puede avanzar porque solamente tiene una investigación en la Fiscalía, no está en juicio. O sea, puede avanzar porque no tiene ninguna inhabilidad y en el pacto ya decidió aceptarlo y él manifestó su intención de ir a la consulta. Entonces, digamos, está en este proceso. Sí, porque tenía entendido también que un comité de ética y garantías tendría que decidir sobre eso. O sea, ¿ese comité ya decidió o no ha decidido todavía? No, porque estamos esperando que se cumpla todo el proceso de inscripción y posteriormente de evaluación de los perfiles y de la hoja de vida en el Comité de Ética y Garantías Electorales, que tenemos plazo hasta el 12 para que emita un concepto sobre cada uno de los postulados. Hay 9 candidatos postulados reconocidos: María José Pizarro, Bolívar, Quintero, Susana Mohamed, son 9, pero hay otros tantos que también se inscribieron, que son 12. El Comité de Garantías Electorales va a revisar las hojas de vida y lo va a postular, y el Comité de Coordinación Política Nacional al final decidirá y avalará esas candidaturas. O sea, ¿hasta el 12 de septiembre se sabrá o hasta el 12 de octubre se sabrá cuáles fueron avalados? 12 de septiembre. 12 de septiembre. Porque la fecha límite para postular los candidatos es el 26 de septiembre. Entonces el 12 tendremos quiénes son los candidatos que van a la consulta, que esperamos tener ya ese día personería jurídica, que van a la consulta el 26 de octubre. Ok. Y una reunión reciente con el presidente Petro, pues entre las bancadas, pues que surgió en una foto también, digamos que con casi todo el movimiento del pacto histórico. ¿Qué fue lo que hablaron con el presidente Petro en esa reunión? Porque pues él técnicamente no podría influir, pero él da línea, me imagino. Sí, fue una reunión cordial con el presidente de la República, con su bancada y los partidos que hacen parte de su bancada en el Congreso, para hablar de la agenda legislativa, de cuáles son las prioridades en este periodo del gobierno, cuáles son los temas que debemos impulsar como bancada y además conversar sobre la política nacional, sobre la coyuntura nacional. Y en ese mismo escenario el presidente planteó la necesidad de formar el pacto histórico como partido único, que es una decisión de nosotros, como ya lo manifestaron los partidos, pero que corresponde a una necesidad nacional de identidad política de un sector de la población, al cual nosotros representamos, y que partidos dispersos, muchos partidos dispersos, podrían dispersar los votos a sí mismos, no pasar el umbral, y por lo tanto es necesario que agilicemos, que conversemos y que tengamos la personalidad jurídica para ir a la consulta en unas primarias y para escoger candidatos a Congreso y el candidato del pacto histórico que iría en marzo a una consulta con otros partidos del Frente Amplio y de ahí sacar un candidato que vaya a primera vuelta de los sectores progresistas más otros partidos afines a nosotros. Y pues en estos proyectos que son como prioridad en el Congreso, pues usted hace parte de la comisión primera. A esa comisión llegó la ley de sometimiento, el proyecto de ley de sometimiento. Hoy, pues digamos, hay una audiencia pública, pero pues más allá de eso hay cierta polémica alrededor de este proyecto por los beneficios que genera, pues el tema de la paz total. ¿Cómo ven esa discusión que va a tomar la comisión primera? Sí, es un tema muy importante para el país, porque es la ley que complementa la ley de paz total del año 2022. En el proyecto de ley de paz total de 2022 se le dieron herramientas al gobierno para avanzar en diálogos y negociaciones con grupos insurgentes, que es, digamos, una pata, por decirlo así, del conflicto en este país. Y la otra parte es esta ley que se radicó de ley de sometimiento. Con esto se dialoga y se negocia, a esto se someten. ¿A cuáles se someten? A organizaciones armadas ilegales de este país, como el Clan del Golfo y tantas otras que operan en Colombia, para sentarse con ellos, y la ley le da esas herramientas al gobierno y a la fiscalía para someterlos a la justicia. Entonces es muy importante estos dos temas porque se complementan los grandes temas para avanzar en la superación del conflicto armado en Colombia y para bajarle a los niveles de la violencia en este país que generan grupos armados ilegales organizados. Digamos, es un buen proyecto. Hemos avanzado. Hay sectores del gobierno que tenían observaciones, que tenían críticas, pero se subsanaron y se presentó el proyecto al Congreso y en ese tema avanzamos. En la comisión hay algunas voces que es normal que le hagan oposición, que cuestionen el proyecto de ley, que son de la oposición, pero la mayoría de los partidos afines y de los partidos que les interesa
superar el conflicto armado en Colombia. Creo que tenemos buena aceptación, creo que tenemos un apoyo importante y yo creo que va a avanzar. Va a avanzar con unas discusiones fuertes en comisión y en plenarias, pero yo considero que va a avanzar la discusión de este proyecto, que es muy importante para nosotros, para el país, para la sociedad colombiana del futuro, para el próximo gobierno que tenga herramientas para avanzar en la construcción de paz de este país. Sí, y otro de los temas pues, claves de esta semana es el tema del presupuesto. Se presentó el proyecto, se va a presentar también pues, una reforma tributaria para financiar ese presupuesto. Hay voces que dicen también que pues, preocupa un poco el monto, no solo del presupuesto, sino de la tributaria. ¿Ustedes cómo ven esa discusión en Cámara, sobre todo pues, teniendo en cuenta, pues usted no hace parte de las comisiones económicas, pero sabrá bien cómo se maneja eso? Yo creo que es un proyecto igual que el del año pasado, que es el presupuesto de este año, la discusión del año anterior, que hay sectores muy radicales en contra del gobierno y que querrán meter el palo en la rueda para que no avance la discusión. Y fue así que no avanzó la discusión, tuvo que adoptarse por decreto el proyecto de este año. Yo creo que lo más democrático es que participen, que debatan, que propongan, pero que se avance en la discusión. Igualmente, en la reforma tributaria que se está presentando, que debe radicarse hoy, que hoy no conocemos el contenido, pero tiene que radicarse hoy para que la entremos a estudiar y avance de manera simultánea para lograr el equilibrio presupuestal. Este gobierno y los próximos gobiernos tienen que tener herramientas para que avancen en uno, que los tributos se paguen, que los tributos no se evadan, que los tributos no se eludan, sino que el gobierno pueda recaudar lo que se genera en este país. Dos, que debido a las condiciones del país y en el próximo cuatrenio que deberá aprobarse la ley general, la ley de competencias y recursos, que va a trasladar a las entidades territoriales recursos que hoy maneja la nación y en ese escenario que la nación siga con competencias para poder impulsar proyectos de inversión en las regiones y proyectos de inversión de carácter nacional. Entonces yo creo que es muy importante esta reforma tributaria, es muy importante el presupuesto pensando en el país del futuro. Al gobierno del presidente Gustavo Petro le queda un año, pero pensando en el país del futuro y en el equilibrio de las finanzas públicas, que se apruebe la reforma tributaria. O sea, es por el país, es un tema de país, no es un tema electoral, no es un tema político el presidente Gustavo Petro, es un tema de responsabilidad con las finanzas públicas del país. ¿Y usted cómo ve esa relación entre el Congreso y la Casa de Nariño, ¿no? Porque pues siempre se ha hablado de que pues es un choque constante, lo que hablábamos del presupuesto, pues algunos proyectos como que también dejaron algunas dudas, pero no se sabe en este momento en qué está. ¿Sigue mal? ¿Usted lo ve mal? No, yo creo que el Congreso ha hecho su papel importante y con unas voces, digamos, en contra del gobierno del presidente Gustavo Petro, que son las voces de la oposición. Hay otras voces que cuestionan por cuestionar, con algunos personajes que quieren hacer videos o que gritan y que no asumen su condición de congresistas. Yo creo que eso le ha hecho mucho daño al Congreso y al país, que algunos que venían de algunos sectores como redes sociales, que solo cuestionan por cuestionar sin argumentos. Hay una oposición igualmente que cuestiona por hacer oposición, hay algunos pocos que es oposición ilustrada, que pueden tener argumentos contrarios a la visión ideológica nuestra, pero son respetados obviamente todos los proyectos, todos los conceptos, todas las posiciones ideológicas. Pero sin embargo creo que tal vez este Congreso y este gobierno en los últimos años tuvo discusiones, temas grandes de país sobre la mesa. Es decir, posturas claras, posturas argumentales, digamos, como nosotros hacemos las leyes, ustedes ejecutan, pero los grandes temas se pusieron sobre la mesa. Todas las discusiones. Es más, la elección que se va a dar pasado mañana del magistrado o magistrada de la Corte Constitucional tiene al país, de la política, de los medios, pensando y opinando sobre esa discusión. O sea, se está convirtiendo en una discusión nacional que yo no había visto antes. Entonces es importante que el Congreso continúe con esa senda, que ponga las discusiones sobre la mesa, que los gobiernos sean transparentes como el de Gustavo Petro, que proponga los temas de discusión sobre la mesa y por lo tanto se fortalece así la democracia. Porque si el Congreso y el gobierno en otros momentos de la historia del país hacían acuerdos a escondidas en las frías paredes de la Casa de Nariño y los colombianos no sabíamos qué estaban acordando, creo que este momento de la historia le dice a los colombianos, el gobierno piensa eso, el Congreso piensa eso y podemos avanzar o no, pero que sea una discusión abierta, que sea pública, que sea transparente para los colombianos, porque debe ser un principio de la democracia, que las discusiones políticas sean transparentes. Como lo ha hecho el presidente Gustavo Petro con
los consejos de ministros televisados, que la gente sepa cuáles son los temas, cómo van avanzando los temas, cuáles son los resultados de gobierno y cuál es el papel que tiene cada ministro. Yo creo que eso es muy importante para una democracia como la colombiana, que tiene que fortalecerse todos los días. Pensando en la Colombia de hoy y pensando en la Colombia del futuro. ¿Y usted cómo ve? Pues ya queda menos de un año para que el presidente termine su mandato. ¿Usted cómo ha visto el gobierno del cambio? Yo creo que el presidente Gustavo Petro hizo algo, y el pacto histórico, que en ningún otro momento de la historia se ha hecho, que fue asomar a unas personas de diferentes orígenes sociales, como los que venían antes, al poder, a escenarios de poder. Entonces ver en la plenaria de la Cámara, por ejemplo, afrodescendientes, indígenas, gays, profesores, gente de todos los orígenes territoriales, sociales, étnicos, que se asomaron al Congreso para poder incidir en las discusiones públicas. Eso es muy importante. Egresados del SENA, es decir, gente de todos los orígenes, y esa discusión sea pública. En ningún otro momento de la historia del país, esas personas, nosotros no hubiésemos podido llegar al Congreso. Pero gracias al pacto histórico del presidente Gustavo Petro llegaron. Ese es un cambio. Ese es un cambio. Porque estábamos acostumbrados a que los cargos y los miembros de las corporaciones públicas heredaban su poder político a sus hijos, a sus nietos. Entonces los Vargas Lleras, los Santos, los Turbay, tenían la concentración del poder. Con el pacto surgieron otros nombres en el Congreso, y eso se lo llama al presidente Gustavo Petro. Pero sobre todo, que más mujeres participaran, más mujeres. Pacto histórico eligió la mitad de hombres y la mitad de mujeres de congresistas. En ningún otro partido había pasado eso. Ese ya es un cambio. Eso es el cambio más importante. Nuevas caras, nuevos liderazgos, nuevos orígenes sociales y económicos, étnicos. Es muy importante. Hay una representante que es descendente de Bencos Biojó, Chadorina. Bencos Biojó fue el hombre que era un esclavo, lo trajeron como esclavo los españoles, que hizo la revolución de los esclavos en Cartagena. Y se fue de Cartagena de sus amos que lo explotaban, que lo esclavizaban, y fundó un pueblo que se llama San Basilio de Palenque. Un pueblo africanos en su momento. Hizo la revolución y fundó San Basilio de Palenque. Una descendiente de él es representante de la Cámara hoy, por Bolívar. Pero además en este gobierno, ese pueblo, San Basilio de Palenque, se convirtió en municipio de este país. O sea, tantos años de lucha, y lo consideraban como un corregimiento. Hoy es un municipio gracias al gobierno del presidente Gustavo Petro y a este Congreso. Ya esos son los cambios. Y yo creo que el otro gran cambio es que más hombres y mujeres de otros orígenes y que habían luchado toda la vida llegaran al gobierno, al ejecutivo. O sea, más jóvenes, más mujeres, con diferentes orígenes igualmente, con diferentes luchas, con diferentes formaciones, pero es igual otro gran cambio para este país. O sea, la gente, o sea, las personas del gobierno, las personas del Congreso. Y los grandes temas nacionales que se están cambiando en Colombia es, uno, pensar al Estado que aplique el principio de solidaridad entre los colombianos. Y eso se logra con la ley de las pensiones, que con esta ley 3,5 millones de colombianos que nunca pudieron ahorrar, hombres y mujeres viejos mayores de 65 años, reciban una pensión en su vejez de 253,000 pesos mensuales. Ellos nunca pudieron cotizar, nunca pudieron ahorrar, eran vendedores informales, eran personas obreros en los campos colombianos, pero que hoy no tienen ingresos. Con la reforma pensional se le garantiza eso, un bono pensional a esos colombianos. Ya son cerca de 3,5 millones de colombianos. En ningún otro momento se pensó una reforma de las pensiones pensando en ellos. Pero aún así, la oposición, como la señora Paloma Valencia y otros del Centro Democrático, demandaron la ley de las pensiones ante la Corte Constitucional. Se les dice, no nos interesa que el Estado sea solidario, no nos gusta que los viejitos sin pensión reciban la pensión. Tumben la ley, señores Corte Constitucional. Eso es pensar como hace 100 años, que solamente tienen privilegios unos pocos y los otros no tienen derechos. También el otro gran tema fue devolverle derechos a los trabajadores colombianos que se le quitaron en el 2002. Entonces, derechos de los trabajadores. ¿Cuáles derechos? Que una persona que trabaje
en las noches reciba un recargo por hora por trabajar en las noches o por trabajar domingos y días festivos. Es devolverle derecho a cada colombiano que sea un trabajador. Eso es un cambio en la concepción neoliberal de algunos que dicen en este país todavía que los pobres son pobres porque quieren, entonces quitemos los derechos laborales a los colombianos. Eso es un cambio muy importante. Y el otro gran avance como sociedad colombiana es que nosotros tenemos un conflicto desde los 60, un conflicto armado que se originó, entre otras cosas, por la concentración de la tierra en unos pocos, grandes terratenientes. Y este país negoció un acuerdo con las FARC, un acuerdo de paz con las FARC, y el primer punto fue, María José, el asunto agrario. Y en el asunto agrario, darle más tierras a los campesinos. Entonces, Santos, que firmó el acuerdo, le entregó 16.000 hectáreas de tierra a los campesinos. Duque le entregó 8.000. El presidente Gustavo Petro ha entregado 640.000 hectáreas de tierra. O sea, fíjese la diferencia, de 16.000 de Santos a 640.000 hectáreas que se han entregado hoy a más campesinos colombianos. La oposición decía, no, es que el presidente Gustavo Petro va a llegar a expropiar a los dueños de las fincas para darle tierra a los campesinos, es expropiarla. El presidente firmó en una notaría, que no iba a hacerlo obviamente, y la tierra se la estamos comprando, se la está comprando el gobierno a los grandes terratenientes a precios comerciales. A precios comerciales, no a avalúo catastral, a precios comerciales, y así ha comprado 640.000 hectáreas. Hay más de 1 millón en estudio de hectáreas para comprar, pero se le han entregado 640.000 hectáreas a los campesinos. Entonces, ese es un cambio grandísimo comparado con todos los gobiernos anteriores en la historia de Colombia, con todos los gobiernos. Es el gobierno que más tierra le ha entregado a los campesinos, es el gobierno que piensa en las minorías étnicas de este país, en los otros, afros, indígenas, raizales, palenqueros. Es el gobierno que ha pensado más en las mujeres, es el gobierno que ha pensado en los jóvenes, porque hemos ampliado en 190.000 cupos la educación superior para los colombianos. O sea, este gobierno, a muchos no les interesa contarlo, pero ese gobierno ha hecho muchos cambios positivos para este país, muchos. Y yo creo que la historia deberá reconocérselo al gobierno del presidente Gustavo Petro. La historia deberá reconocérselo al pacto histórico, todo lo que ha hecho por los colombianos, que en el corto plazo tal vez no se ve, pero en el mediano y largo plazo la historia del país lo va a mostrar. Bueno, representante, muchísimas gracias por pasar por acá. María José, muchas gracias por la invitación, por venir a conversar aquí en el gran periódico El Espectador, que es un símbolo del periodismo en Colombia. Tantos años de historia, don Fidel Cano, tantos años y tantas posiciones fuertes en defensa de la democracia y en defensa del país. El cierre del Espectador en el año 53 por Rojas Pinilla, porque era un periódico liberal, un periódico que se opuso a la dictadura. El asesinato de don Guillermo Cano en 1989 por Pablo Escobar por el narcotráfico, y ahora con Fidel Cano al frente de este periódico, da unas garantías importantes de objetividad e imparcialidad en la discusión política y en la discusión nacional. Eso es muy importante, que existan medios como El Espectador para asegurar la democracia colombiana, para que se muestren otras visiones y para que los lectores y los colombianos tengamos varias versiones sobre un mismo hecho, y en este caso, versiones sobre la discusión política y sobre el gobierno del presidente Gustavo Petro. Gracias por la invitación y saludo a todos. Bueno, gracias, representante. Le agradecemos también a nuestra audiencia por hacer parte de esta edición de Entrevistas El Espectador. Pueden seguirnos en todas nuestras redes en @elespectador.